Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, como siempre me da gusto saludarles y pues gracias a Dios empezar una semana más con la bendición de Dios y con el deseo de seguir aprendiendo todo lo que en su palabra Dios tiene para nosotros. Hoy entramos a la lección número 14. Fíjense qué bendición. Y vamos a ver el tema, el fruto de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces empiezo con la lectura de Gálatas. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, vamos a encontrar precisamente este tema tan interesante. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Muy bien, entonces aquí Pablo de alguna manera pues nos dice que hay dos leyes en nuestro cuerpo, en nuestro ser. La presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo, que entró cuando le recibimos, cuando nacimos de nuevo, y que nos lleva al camino de la justicia y de la verdad. Pero también allí en la misma carne todavía pues está esa vieja naturaleza. Por supuesto, ¿verdad? Esta vieja naturaleza nos va a llevar a hacer las obras de la carne, si es que no le damos el control a nuestro Señor Espíritu Santo. Esta es una batalla constante en la vida de todos los cristianos, mis amados. Y Pablo nos sigue enseñando que ambas leyes producen ciertas actitudes y obras en la vida de un cristiano, y que pues las obras de la carne se dan más cuando no le hemos dado a nuestro Señor Espíritu Santo ese poder de tener el control sobre nuestra carne. Y entonces esta carne a veces se desenfrena y pues saca las obras de la carne. Pero nuestro precioso Señor Espíritu Santo siempre nos va a ayudar para llevarnos al camino recto y a disfrutar una vida de santidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí dice que han crucificado, ¿verdad?, la carne. Estos términos de crucifixión y también hacer morir, que es lo mismo, son muy usados en la Biblia para describir la muerte lenta de la carne en la vida de un cristiano. Entonces, amados, aunque nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ha entrado
la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo, hermanos, vamos a estar batallando todavía con esta carne. Por eso es que decía Pablo también, ¿no?, que debemos permitir que nuestra carne mengüe para que Dios crezca en nosotros. Entonces, entre más menguemos en nuestra carne, más nuestro Señor Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida. Y quiero empezar con Romanos 5:8 para animarnos, para tener pues ese deseo de luchar, de perseverar y de echarle ganas, ¿no? Que aunque estamos con una naturaleza caída todavía, estamos con ese hombre interior luchando con las cosas carnales, pues Dios nos ha dado ya la victoria, hermanos. Y fíjense en Romanos 5:8 lo que la palabra del Señor pues nos dice, y esto es importante para que tú y yo tengamos el deseo de echarle para adelante y gozarnos en la presencia del Todopoderoso. Y es Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí tenemos que agradecer mucho a nuestro Dios que entregó la vida de su Hijo Jesucristo para que por Él tuviéramos salvación, ¿sí? Entonces dice que Dios muestra su amor. Imagínense cuánto amor nos tiene el Padre, que no escatimó dar la vida de su Hijo para rescatarnos del pecado y llevarnos a la santidad, a la salvación, a esa vida de paz y de armonía que Él siempre ha querido para el ser humano. Entonces, mis amados, aquí tenemos que animarnos. Aunque estamos batallando con esta carne, sabemos que tenemos la victoria porque el amor de Dios nos cubre, el amor de Dios nos impulsa para seguir adelante, para seguir luchando, peleando la buena batalla. Así es que no nos desanimemos si hay algunas cosas por las que todavía pues esta carne está batallando. Dios tiene la victoria para nosotros, aleluya, porque su amor es grande, su amor nos cubre, nos cobija, y ese va a hacer morir toda obra de la carne en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, con ese ánimo que ya les di, vamos a estar estudiando todo este estudio en Romanos, hermanos, para que después podamos entrar al fruto del Espíritu, pero tenemos que entender, ¿verdad?, perfectamente bien qué es lo que pasa dentro de nosotros con esa lucha, con esas leyes que están dentro de nosotros. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 6:6. Y dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, pues dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero aquí nos habla de ese viejo hombre. Bueno, ¿qué es el viejo hombre? Bueno, pues en nuestra vida anterior a la conversión, pues era todo lo que la carne quería que hiciéramos, ¿sí? Lo que antes éramos de ser cristianos, ¿por qué? Porque estábamos bajo el dominio de la carne y todos los deseos de la carne queríamos hacer. Ese es el viejo hombre, ese es el que pues tiene que ser crucificado para que ya no se levante y nos haga caer en las obras de la carne. Y aquí también nos habla del cuerpo del pecado. Bueno, pues se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, que es la que tenemos que vencer. Y aquí en Romanos capítulo 5, versículo del 15 al 23, muy explícitamente nuestro amado hermano Pablo
nos dice qué es eso, qué es esa lucha, qué son esas dos leyes que hay dentro de nosotros con las que pues estamos batallando, estamos peleando la batalla. Y fíjense cómo dice la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Fíjense qué razonamiento de Pablo otra vez. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjense nada más. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo reconoce, hermanos amados, valientemente que a veces, no siempre, gloria sea al Señor, y en la vida de Pablo tampoco no fue siempre, estuvo batallando con esa ley del pecado que moraba en Pablo y que mora en nosotros. Gracias a Dios no, pero sí tenía esos destellos de estar batallando, porque decía: yo quiero hacer esto, anhelo hacer esto y no lo hago. ¿Por qué? Porque la carne pues está dominando, y cuando me doy cuenta ya hice lo que no tenía que hacer. Pero Pablo no se desanimó, hermanos. Él peleó la batalla. Él estuvo clamando al Señor para que su vida fuera sostenida por Él y que pudiera someter esta carne cada día más a la voluntad de nuestro Señor Espíritu Santo. Y a pesar de que tenía esas luchas, como muchos de nosotros tenemos, dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Aquí lo importante, hermanos, es identificar con qué obra de la carne estás batallando, para que la puedas someter a la voluntad de nuestro Señor Espíritu Santo y Él nos ayude para derrocar, para vencer, para desarraigar esa obra de la carne que puede ser en contra de Dios, el estar pecando contra Dios. Entonces, mis amados, nosotros tenemos esa lucha, y entre más te llenes del Espíritu, menos lucha vas a tener. Aleluya. Ahora, fíjense cómo dice Romanos 8:6. Por eso les decía que todo esto vamos a verlo en Romanos. Y dice: porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Entonces, mis amados, si nosotros nos ocupamos más de las cosas del Espíritu Santo, menos vamos a pecar y menos vamos a estar batallando con esta carne. Pero si tú no te ocupas de las cosas del Todopoderoso, entonces pues estás a expensas de que tu carne no ha menguado, de que tu carne va a seguir pecando contra Dios. Por eso es importante someternos a la presencia de nuestro glorioso Señor Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar a que muera todo lo que ofende al Señor, todo pecado, toda maldad. ¿Por qué?
porque dice el versículo 14 del mismo capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si tú le permites a nuestro precioso Señor Espíritu Santo que te guíe en todo momento, todas esas obras de la carne tienen que ir muriendo, hermanos. Sí, tienen que ir muriendo y darle la oportunidad a nuestro glorioso Señor Espíritu Santo que nos llene, que todas esas áreas de flaqueza sean llenas por su divina presencia. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Esto lo vemos en Romanos 8:6. Y sabemos que si estamos pensando en las cosas de la carne, pues nuestra carne va a ser alimentada y de alguna manera va a ser difícil derrocarla. Pero si nos alimentamos con las cosas de Dios, pues esta carne se tiene que someter cada día a esa santidad y a ese amor por nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Y esto lo vemos en Romanos 8:5, fíjense cómo dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, esto es el triunfo que tenemos para hacer menguar esa carne, para derrotar a esos placeres de la carne, a todo lo que batalla contra nuestro Espíritu Santo. Ahora, en Romanos 8:13, fíjense qué hermosa nos dice la palabra del Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Fíjense qué fácil, ¿no? Si tú vives conforme a tu carne, pues vas a morir, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vas a vivir. Entonces, mis amados, todas esas obras de la carne tienen que ser muertas totalmente, desarraigadas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ganar, para que podamos ir como en una escalera, subiendo peldaño por peldaño y poder llegar a esa presencia gloriosa de nuestro amado Padre Celestial y entrar por las puertas de su ciudad. Aleluya. Esa es nuestra meta, hermanos. Entonces aquí tenemos una tarea y si tú no la has hecho, te invito a que la hagas. Escribe tus debilidades, escribe en qué obras de la carne todavía estás fallando y permite que la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo te venga a traer libertad. Aleluya. Por eso la palabra dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Él apareció para deshacer esas obras. Entonces tenemos que tener fe que Dios tiene que deshacer esas obras de la carne que batallan y que no nos permiten estar en una plena santidad, hermanos. Entonces, peleemos la buena batalla. Ahora, pues el 8:13, fíjense, de alguna manera, pues que es muy claro porque, pues, te está diciendo, si tú sigues haciendo las obras de tu carne, pues vas a morir. Sí, espiritualmente no tienes ya ninguna oportunidad, pero si vas a seguir las obras del Espíritu, vas rumbo a una vida eterna en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, en estas situaciones de lucha con la carne no estamos solos. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 8, pero vámonos al versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mis amados, aquí dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras
debilidades. Pero tenemos que ser honestos, hermanos. Tenemos que reconocer qué áreas necesitan de la ayuda del Señor. Aquí ya no podemos ser hipócritas, ni mentirosos, ni decir, ay no, pues yo estoy bien. Son simplemente cositas que no tienen importancia. No. Aquí tenemos que ser sinceros y decir, Señor, todavía batallo con la crítica, todavía batallo con la murmuración, todavía batallo con dar mis ofrendas y diezmos, todavía batallo para estar todos los domingos en tu casa, todavía batallo con soportar a fulano, sutano, mengano, etcétera. Yo creo que podría sacar ahorita una lista grande, pero tú mismo sabes, mi amado y mi amada hermana, qué áreas todavía brincan. A lo mejor es tu carácter, ¿no? Dios ha hecho cosas maravillosas en mi carácter, pero de repente todavía como que quiere saltar, ¿no? Y ahí es donde en mi caso tengo que clamar que Dios me dé un espíritu apacible y estar en esa lucha hasta derrocar lo que se levanta dentro de mí. Entonces, así ustedes identifiquen qué áreas todavía están en su carne batallando, y esto pues nos puede hacer pecar, ¿verdad?, contra Dios. Pero aquí tenemos la tremendísima bendición de que el Espíritu Santo, nuestro Señor Espíritu Santo, nos va a ayudar en nuestras debilidades. No estamos solos. Es cosa de que tú quieras. Levántate, mujer, hombre. Levántense, reconozcan qué áreas de debilidad tienen para que nuestro Señor Espíritu Santo luche por nosotros y derroquemos de nuestra vida, echemos fuera de raíz todo lo que puede pecar delante del Padre. Así es que entonces, hermanos, tenemos que tener una actitud sumisa delante de nuestro Señor Espíritu Santo y reconocer realmente quiénes somos en esas áreas para que Él venga y nos ayude. Ahora, vamos a ver otro versículo que es el 27 del mismo capítulo. Y fíjense cómo dice 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Arriba vimos que nos ayuda. Esto es personal. Nuestro Señor Espíritu Santo y tú. Pero en el 27 ya es entre el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Entonces, hermanos, muchas veces decimos, ay, que me ayuden a orar en esto porque pues no logro desarraigar esta obra de la carne en mi vida, y buscas ayuda de quien te ayude a orar, quien te ayude a presentar tu necesidad delante del Padre. Pero aquí vemos, amados hermanos, que tenemos un intercesor poderosísimo, que es nuestro Señor Espíritu Santo. Clama a Él y dile, mira, tú me conoces y yo declaro que soy esto, batallo contra esto y esto, pero ayúdame, intercede ante el Padre para que todo esto sea desarraigado y no ofenda yo a Dios y no peque contra Dios. Y entonces así vamos a ir pudiendo vencer todas esas obras de la carne que todavía pues destellan, se quieren manifestar. Pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros, aleluya, el Dios Todopoderoso, que el que está en el mundo. Ese ya no tiene parte ni suerte con nosotros, hermanos, porque ahora somos del reino, pertenecemos al reino. Y tenemos que salir adelante con nuestras debilidades, con nuestras luchas. ¿Para qué? Para que podamos estar en plena santidad como Dios lo pide. Muy bien. Bueno, pues sé que estoy tomando mucho tiempo en esta introducción, pero es importante para que después
pues esas obras de la carne que ya son, pero sí, espantosas, que las leímos allí en Gálatas, ¿verdad? Porque de alguna manera siento que un verdadero cristiano pues ya no anda en estas cosas, pero dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A lo mejor tú ves esta lista y dices, gloria a Dios, creo que no tengo nada. Pero no seamos mentirosos, porque luego tenemos enemistades, hermanos. Todavía caemos en pleitos, todavía caemos en celos, a veces caemos hasta en iras. Entonces todavía estas obras de la carne como que quieren aflorar, hermanos. Entonces, para que el fruto del Espíritu se manifieste poderosamente, tenemos que echar fuera, tenemos que derribar todas esas obras de la carne. Y es por eso que todo esto que les estoy compartiendo va rumbo a una victoria segura. El que tú y yo podamos ser verdaderamente libres, el que podamos someter cada día nuestra carne al dominio, a la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esas obras no se manifiesten ya, se sequen desde la raíz y ya no den ningún fruto, amados hermanos. Por eso algunos cristianos tienen mal testimonio, porque no han permitido que el Espíritu Santo de Dios les llene en las áreas de debilidad. Y entonces por eso hay mal testimonio en algunos. Pueden ser buenos cristianos y ofrendadores, diezmadores y estar en la casa del Señor todo el tiempo, pero todavía las obras de la carne afloran y Dios no quiere eso. Dios quiere que demos buen testimonio porque es la mejor manera de evangelizar. Hoy en día pienso yo que mucha gente ya se cansó de oír. Ahora quiere ver hechos. Quiere ver que lo que tú compartes lo estés viviendo, que verdaderamente así seas tú. Así es que, mis amados, tenemos ese reto delante de Dios, delante de la sociedad, el poder decir que Cristo mora en mí. Por eso Pablo decía que tenemos que crucificar a ese viejo hombre con Cristo. Por eso él mismo dice, ¿verdad? Que crucifiquemos nuestra carne. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, pues si un varón que sufrió, que padeció, que pues toda su vida de ministerio fue de dolor, pero aún así él llegó a la meta y dijo, yo estoy por irme y me espera la corona de la vida. Híjole, hermanos amados, que podamos tener esa seguridad de decir, estoy caminando bien, estoy corriendo mi batalla y sé que me espera esa corona de gloria. Aleluya. Bueno, acuérdense que ya les di ese tema, son 7 coronas que podemos de alguna manera recibir, aleluya. Entonces, pues esperemos que así sea. Bueno, pues esta es la introducción para después ver el fruto del Espíritu, que primeramente Dios en la próxima clase ya lo veremos. Yo como quisiera orar y tomar un tiempo, pero el tiempo se me va. Pero yo les pido, pónganse en oración, sean sinceros con Dios y muéstrenle sus áreas débiles para que nuestro glorioso Señor Espíritu Santo venga y les ayude. Bendiciones abundantes, un excelente día, que Dios quede con ustedes y si Dios nos presta la vida nos estaremos saludando para la próxima clase. Bendiciones abundantes. Hasta luego y gracias.